Hoy, 14 de mayo, Mediz ha acudido a la biblioteca del Colegio de Abogados para cubrir el acto reivindicativo de los abogados del turno de oficio en contra del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que intenta llevar a cabo el Gobierno. Sin justicia no hay derecho. Nos encontramos con Margarita de las Heras, abogada y miembro de la Junta Directiva de Altodo, abogados por un turno de oficio digno. Margarita, a tenor de lo que ha acontecido hoy en el Colegio de Abogados, en el encierro que habéis llevado a cabo los abogados en defensa del turno de oficio, ¿qué es lo que reivindicáis concretamente? Hombre, lo que reivindicamos en este momento, que el proyecto es un proyecto que es muy problemático y que nos afecta a nosotros claramente, es que desde la institución nos apoye la propia decana a efectos de que nos defiendan sus abogados de oficio para que nos defienda en este proyecto que nos incumbe a todos, y como el Colegio de Abogados de Madrid es el buque insignia de la abogacía, sería perfecto que la decana defendiera a estos abogados. Seríamos los primeros en salir a la defensa de los derechos de todos los abogados de España. Nos encontramos con Isidro Moreno de Miguel, abogado de oficio y coordinador del Servicio de Orientación Jurídica General e hipotecario del Colegio de Abogados de Madrid. Isidro, ¿un mensaje que concrete vuestra reivindicación? Que los poderes públicos nos respeten y dejen de tratarnos y deje de haber un maltrato institucional, que es el que se viene produciendo desde hace muchísimos años. Y ese maltrato institucional no solamente nos perjudica a nosotros, a los abogados de oficio, sino a la postre también a los ciudadanos, que en definitiva es de lo que se trata. De lo que se trata es de prestar un buen servicio al ciudadano. Para prestar un buen servicio al ciudadano tiene que haber buenos profesionales razonablemente bien tratados desde todos los puntos de vista. Uno de ellos, por supuesto, el punto de vista económico, porque los abogados no vivimos del aire. Desde las distintas asociaciones hemos querido terminar este turno de mesas pues con un broche de oro. Y hemos pensado que sería muy interesante contar con la experiencia y también con las reflexiones de destacadas personalidades del mundo jurídico. Y por eso vamos a organizar esta mesa. Lo que queremos es que nos cuenten qué opinan ellos de los abogados del turno de oficio y sus reflexiones sobre el proyecto de ley de justicia gratuita. Bueno, pues continuando, como ha dicho bien Margaret, sobre las mesas acá de trabajo, de reflexión y demás en relación a la defensa de la asistencia jurídica gratuita, pues agradeciendo a tan magníficos ponentes que vamos a tener el día de hoy por su asistencia, pues paso de inmediato a presentar. Empezamos la palabra con el ilustrísimo señor don Ignacio Moreno González Aler, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros, porque tengo una deuda de gratitud con APAEN. Sabéis que en la ley de la jurisdicción social hay una manera que tiene siempre el letrado de quitarse de en medio, que es entender que esa pretensión que se sostiene por aquella parte que le ha designado es insostenible. Y sin embargo son muy raros los casos en los que un letrado, yo lo que veo allí, los recursos de este turno de justicia gratuita, hace uso de esta facultad. Podía haber cumplido, esto es insostenible, y normalmente son peleones, llegan hasta el final. Son gente de garantías, hace las cosas, sobre todo necesitamos formación, necesitamos constantemente estar estudiando los asuntos, pero yo creo que muchos trabajadores en España están consiguiendo ganar recursos de suplicación, están consiguiendo indemnizaciones, están consiguiendo prestaciones de seguridad social que nunca podrían haber obtenido de haberse quedado el asunto en la instancia desestimado y no haber podido interponer un recurso de suplicación sin que esto le genere un coste añadido. Y luego, pues hombre, alguna reflexión que se puede hacer de todo esto es que, bueno,
que desde luego hay una cláusula que nosotros utilizamos mucho en el derecho del trabajo, en el derecho laboral, que sirve para muchas cosas, también para esto, ¿no? Porque claro, aquí entran en juego varios derechos constitucionales, el derecho de defensa, el derecho de la tutela judicial efectiva, pero el artículo 1 de la Constitución, no hay que ir nada más que al artículo 1 de la Constitución, cuando define a España como un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, etcétera, etcétera? Pues quiere decir, en la doctrina del Tribunal Constitucional, que ante una situación de desigualdad, el Estado no puede permanecer expectante. El Estado tiene que intervenir para prestar su ayuda a la parte económicamente más débil. O sea que, insisto, hay muchos derechos constitucionales en juego, pero es que es una garantía del Estado social que el Estado intervenga. Esto es muy importante. Están en juego, pues, al menos en la jurisdicción social, yo la pondría, hombre, a un nivel secundario de lo que sería la jurisdicción penal, a estos efectos de asistencia jurídica gratuita, pero por lo menos al mismo nivel, o incluso superior, habría que verlo, que la justicia civil, que la jurisdicción civil. Agradecer que me hayan, y a la asociación, nos hayan invitado a participar en este acto. Es verdad que también participamos hace un año, menos de un año, en el Salón de Actos de los Juzgados de Plaza de Castilla, con las mismas reivindicaciones, y lo único que es no teníamos el proyecto como lo tenemos ahora, o sea, todavía estamos en una fase más grave y creo que más peligrosa. Tal y como ha dicho Ignacio, yo sostengo lo mismo que ha señalado él respecto a lo que supone esta ley. Yo creo que este proyecto se debe incardinar dentro de una serie de proyectos legislativos que se están realizando, y todos dirigidos más o menos en el mismo sentido, que es una restricción de derechos fundamentales, el derecho del acceso a la justicia, del derecho a la manifestación, el derecho de reunión. Y lo que se está reduciendo, evidentemente, es la proclamación de nuestro Estado como un Estado social y democrático de derecho. En el ámbito penal, que es al que yo me refiero, la ley de asistencia, este proyecto afecta especialmente, y afecta, por supuesto, al turno de oficio. Mi experiencia respecto a los letrados de turno de oficio es muy buena. Hay extraordinarios letrados de turno de oficio, pero me parece muy decepcionante desde el punto de vista profesional de los letrados que están ahí, que se tengan que basar en un mero voluntarismo. Yo creo que es importante que se tenga en cuenta que el turno de oficio no es una caridad, no es un servicio que se da por simple voluntad, sino que es un servicio público, y que lo que pretende es que sea eficaz y se lleve a efecto un derecho fundamental, el derecho a la defensa, el derecho a un proceso y a ser defendido dentro del proceso penal. Lo que no podemos pensar es que el que esté de forma denigrada tratado el turno de oficio, miremos a las garantías. Creo que las garantías son intratables. Sobre eso no podemos enfocar nuestro problema. El problema está en que es un servicio público que se merece una retribución adecuada, y a quién le corresponde esa retribución adecuada de ese servicio público. En ningún caso podemos dar la vuelta a la tortilla, como en parte yo creo que pretende el legislador, de decir, no, es que a lo mejor estamos reconociendo demasiadas garantías. No, son derechos fundamentales. Sobre eso no podemos actuar. Sobre lo que sí se debe actuar es sobre reclamar unas prestaciones adecuadas. En ese sentido, yo creo que la ley, el nuevo proyecto de ley, a mí me parece bastante, me parece que afecta considerablemente al turno de oficio. En primer lugar, porque respecto a en la propia exposición de motivos es muy interesante leer, evidentemente, todas las exposiciones de motivos, pero en la exposición de motivos de este proyecto de ley se hace referencia a que hay que adecuar la situación, las necesidades, los intereses públicos y privados a los presupuestos. Es verdad que estamos en una época de recortes presupuestarios, pero también es cierto que yo no creo que no se pueda amparar sobre eso la limitación de un servicio público y la defensa de un derecho fundamental. Y se está amparando, yo creo, el legislador en esa necesidad de recortes para establecerlo de esta manera. En el proyecto de ley se dice que en el caso de que no se reconozca ese derecho de justicia de la asistencia jurídica gratuita, será el abogado quien tenga que reclamar los honorarios. Bueno, eso
considero que va contra los principios y contra una propuesta de directiva, como señala Alicia, puesto que en principio es el Estado, se está dando un derecho, una asistencia, un servicio público en esa primera asistencia policial, que eso también sería otro tema del que se podría hablar bastante. Yo creo que el derecho a la defensa empieza, a nosotros nos vienen en el servicio de guardia, yo estoy en Alcalá de Henares, pero nos vienen letrados que no han podido asistir a sus clientes. De hecho, si les haces un gesto de que no declaren, el policía se enfada. Así no se puede prestar una asistencia correcta, una defensa correcta. Tendría que ser en un primer asesoramiento previo a esa declaración en sede policial. Bueno, yo quería aprovechar para compartir con vosotros la aproximación que hemos hecho nosotros al proyecto de ley de justicia gratuita, que vemos, como adelantaba Begoña, en un marco de reformas legales que tienen todas un denominador común. Es decir, antes de abrir ya la exposición de motivos ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, algún recorte, porque qué necesidad había de reformar una ley del 96. Y algún recorte, ¿por qué? Porque todas las reformas legales que tienen que ver con el sistema de justicia, todas son para recortar algún tipo de derecho o libertad. Y claro, como la justicia gratuita tiene que ver con el acceso a justicia, nosotros empiezas a mirar desde arriba, porque nosotros siempre buscamos, cada vez que tenemos que examinar una reforma legal, es decir, vamos a ver qué dice el derecho internacional sobre esta materia, para ver hasta qué punto nos estamos acercando o alejando. Entonces, claro, tú ves que la Asamblea General de la ONU en el 2012 nos recordaba la importancia de la asistencia jurídica como un elemento fundamental no solo de acceso a justicia, sino como garantía de un juicio justo. Por un lado, decir o venderse el proyecto como más personas van a acceder a la justicia gratuita es una solemne mentira. Para empezar, con el tema de los umbrales, que se sube por un lado, pero claro, no sé si os habéis dado cuenta que desde luego el soltero lo tiene muy mal, porque al soltero se le baja el umbral, o sea que por ahí ya para empezar no es cierto. Y luego además sigue sin concretarse, es un defecto que tiene también la ley actual, con qué se entenderá por patrimonio suficiente, porque claro, umbrales aparte o no de ingresos, como salvo el tener una vivienda habitual, cualquier cosa puede ser considerada patrimonio suficiente porque el legislador no especifica más. A todo eso, a la hora de la verdad, y mucho más en la situación actual, que nos encontraremos con personas que efectivamente no lleguen al umbral, pero que aparte de su vivienda se compraron una segunda vivienda o un coche que a lo mejor todavía están pagando, no tienen materialmente medios económicos para pagar un abogado o un procurador y sacar adelante un pleito porque tenga que afrontarlo o porque se vea en él, porque claro, parece que la justicia es un producto de lujo y uno no va a los tribunales más que cuando no le queda más remedio. Entonces, habrá situaciones de suficiencia de patrimonio para el legislador donde muchas personas que materialmente no tienen medios para pagar profesionales se quedarán sin poder pleitear. Eso en cuanto al concepto de quién se va a beneficiar o no. La conclusión a la que llegamos es que al final más gente tendrá que pasar por caja y asegurarse el coste del servicio. Eso está claro. ¿Por qué dice el ministro que es que más personas se van a beneficiar? Por una cosa en la cual lo han hecho mal. Pero claro, en realidad lo que sí se hace es, si os habéis dado cuenta, beneficiarse del sistema a determinadas víctimas con independencia de los recursos económicos. Nos parece inasumible que se pretenda cargar en los colegios y en los abogados todo el peso relativo a todo, a la gestión de datos, a la gestión de datos, a comprobar si la persona tiene bienes o no, a informar de todo, a dar cuenta de todo, a informar, incluso se pide a los abogados si detecta un posible abuso, a tener que acudir al cliente cada vez que tengas que presentar un recurso para que te autorice formalmente a recurrir y a plantear nueva solución de justicia gratuita, a perseguir al cliente para cobrar si a aquel al que se le reconoció con carácter previo y provisional, como pasa siempre en penal, al detenido le tienes que prestar asistencia jurídica gratuita de un turno de oficio si no ha designado abogado. Si ese señor luego se le deniega el beneficio, vaya usted, abogado, a cobrarle al señor.
lo cual sí que invierte un poco las directivas europeas, porque lo que dice es que el Estado debe asegurar ese costo, y es el Estado, si al final el beneficio no se concede, quien tendrá que cobrarle al señor, no el abogado perseguir al cliente para cobrarle. Entonces, en definitiva, llegamos a la conclusión de que el proyecto de ley de justicia gratuita se nos vende como una ampliación de servicios, cuando lo que hacen es recortarlos, y la conclusión será que menos personas tendrán ese servicio, entre otras cosas porque no hay presupuesto para ello. Se nos dijeron también que se iba a pagar con las tasas, no sabemos qué ha pasado con las tasas recaudadas hasta ahora. Y sobre todo se complica muchísimo la labor de quien tiene que desarrollar ese trabajo, poniendo una carga a los abogados y a los colegios de abogados que no tienen que asumir, porque es el Estado quien tiene que asumir ese servicio público desde el principio hasta el final, y limitarse, a eso sí, a asignar esos presupuestos para que quien desarrolla ese trabajo, como hacemos todos los días cualquiera de nosotros, pueda prestarlo en condiciones de seguridad, en condiciones de retribución digna, y que se limite el abogado a desarrollar su actividad profesional y no se le encargue o no se le atribuyan unas responsabilidades y unos costes que solamente tenía que asumir el Estado. Compañeros y compañeras, abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo a nuestros invitados. Cuando desde el turno de oficio ganamos un procedimiento, nos fijan unas costas, en un caso, pero nos las fijan, del orden de unos 180 euros más o menos. Pero cuando perdemos, por el contrario, nos imponen unas costas que las duplican o las triplican. Y entonces el concepto de costas respecto del letrado del turno de oficio, pese a saber que en algunos casos tenemos justicia gratuita y en otras nos han denegado la justicia gratuita, pero hemos continuado y hemos optado por continuar la defensa de, en este caso, nuestro representado. ¿Cuál es la experiencia que tienen sus señorías en el ámbito penal y en el ámbito social? Es decir, cuando declaran un trabajo del letrado de oficio y ven que este trabajo tiene justificado al momento de ganar el procedimiento unas costas que deben ser fijadas, utilizan los criterios del área contencioso administrativo, por ser del letrado del turno te fijan un 10%, y si es del lado contrario, uno privado, fijan un 300 o 400% más. ¿Cuál es la experiencia que tienen en estos órdenes jurisdiccionales? Yo es que en un juzgado de instrucción no tenemos experiencia al respecto, entonces no puedo contestar. Bueno, yo por lo social, claro, del contencioso no me atrevo a meterme. Pero bueno, nosotros en lo social las costas las tenemos tasadas, han subido ahora con la nueva ley de la jurisdicción social, y allí no se hace distinción entre si el letrado es de justicia gratuita o no lo es. Las costas son exactamente igual para el que pierde el recurso, porque claro, en la jurisdicción social no hay costas en la instancia. O sea, ahí no se condenan costas. Si uno va a un juzgado de lo social y pierde un pleito, ahí no se le condena en costas. Las costas vienen después en el recurso de suplicación para que pierda el recurso y no tenga el beneficio de justicia gratuita. Claro, es que si el trabajador acciona, recurre y pierde, este no paga las costas, está exento de costas, ¿no? Pero en cuanto a la imposición de costas, imaginemos un trabajador que está siendo defendido por un abogado del turno de oficio, que puede ser un supuesto muy normal, y quien recurre es la empresa y pierde el recurso, nosotros condenamos y ahí no hacemos ninguna distinción. Ahora ha subido, no sé, ahora se están 1.800 euros en suplicación, antes eran 600 euros nada más, y ahora podemos, en fin, en función un poco de cómo esté hecho el recurso, la intensidad con que se ha hecho, en fin, una serie de conceptos que tenemos en cuenta para fijar las costas, pero insisto, nosotros no hacemos ninguna distinción a la hora de decir, bueno, este como es abogado del turno de oficio, pues le vamos a poner menos, ¿no? O menos o más, ¿ya? O sea que no hay distinción. E insisto que en lo contencioso no sé qué política seguirán, ¿no? A mí me había parecido entender que con esta reforma se establece una diferenciación en cuanto al trámite cuando hay determinadas víctimas concretas
lo que me ha parecido entender, cuando se trata de violencia de género, terrorismo, casos de discapacidad y trata. Concretamente, esta diferenciación se ha hecho a tenor de una discriminación positiva o por lo que estáis manifestando no consideráis que realmente vaya en este sentido. Es decir, en la exposición de motivos lo que se dice para justificarlo es que hay una serie de directivas europeas como que vienen obligados por ello. Pero claro, es que si lo que estás haciendo es aplicar la directiva, hay alguna directiva específica que es, por ejemplo, una directiva sobre trata. Entonces quiere decir que esa directiva de trata obliga a dar esas garantías. Pero claro, si te vas a la Directiva General de Víctimas, lo que dice la directiva es que hay que asegurar esa asistencia jurídica a cualquier persona que tenga a cualquier víctima con estatus procesal de víctima. No dice la directiva de víctimas, no discrimina entre unas víctimas y otras. Entonces, claro, el criterio pues está bien, ¿no? Trata, víctimas contra el terrorismo, violencia de género, y luego también yo creo que una cosa que nos permite llegar a la conclusión de que también es discriminatorio es que, se me había comentado antes, aparte de estas concretas víctimas, en detrimento de las otras, se aplica también a determinadas ONGs. Se dice especialmente a las organizaciones, la Cruz Roja y organizaciones de consumidores, asociaciones de víctimas del terrorismo y creo que también habla de discapacitados. Entonces, vamos a ver, ¿por qué esas asociaciones? ¿Por qué sí o por qué esas sí y otras no? Pues, el criterio no parece justificado. Si es por aplicar directivas, aplica bien la directiva y aplícaselo a todas las víctimas, y si no, como efectivamente se puede llegar a resultados discriminatorios, puede haber una víctima del delito que sea, de trata, de terrorismo, que tenga medios económicos para asumir los costes de un proceso, y sin embargo, víctima de otro delito no de los reconocidos, que no llegue, porque se considera que hay patrimonio suficiente y ya se le deniega el beneficio y resulta que es que no tiene realmente medios. Entonces, el criterio, ahí creemos que hay que ir más bien a criterios objetivos, o sea, si la gratuidad de la justicia es por carecer de medios económicos, aplíquese esa falta de recursos. Si el criterio es apoyar a las víctimas y ir dando pasos, avanzando en las directivas europeas, entonces aplica bien las directivas. No discrimines a las víctimas, porque la directiva de víctimas no dice para estas víctimas sí, para estas no. Y entonces, ¿y para qué incluyes a determinados colectivos? Porque a unos sí y a otros no. La medida parece discriminatoria. Compañera, ¿no habría sido quizás más correcto y más respetuoso con las directivas que se hubiera introducido una distinción entre lo que es la inmediata asistencia a la víctima concreta de violencia de género, de terrorismo o cualquier otra víctima, como antes he dicho, que porque no se excluiría, porque tampoco hay motivo para excluir a otro tipo de colectivos, de lo que ya sería la prestación de la asistencia jurídica gratuita, ya una vez que se compruebe si tiene medios o no tiene medios, pues que lo que tenga ya sea una designación del turno oficio para esa defensa o no, o si es una persona, pues el ejemplo típico que todos ponemos, la mujer del banquero agredida en violencia contra la mujer, que tiene un patrimonio considerable, ¿no? Y luego a los magistrados, sobre todo a la magistrada de mi ciudad, de Alcalá de Henares, ¿cómo ven la cuestión de la renuncia del letrado en el procedimiento penal cuando, una vez tramitado, se tiene el conocimiento de la denegación de la justicia gratuita, y sobre todo la posible implicación que pueda tener en una causa con preso? Con relación a eso primero que comentabas, pues efectivamente, es decir, si quieres apoyar en tu ley a determinadas víctimas, por la razón que sea, quizá sería un criterio, es decir, préstese esa asistencia gratuita si es necesario de manera provisional en ese primer encuentro con el abogado, en ese asesoramiento previo o en la primera comparecencia ante autoridad policial o judicial, pero luego vayamos al sistema habitual. Si hay recursos, usted asume el coste. Si no hay recursos, por supuesto, usted seguirá teniendo esa asistencia jurídica gratuita. Quizá me parece perfectamente
razonable lo que dices, compañero. En cuanto a la renuncia, nosotros es verdad que se plantean muchísimos problemas cuando es una renuncia como consecuencia de que no se ha reconocido el beneficio de justicia gratuita. Nosotros ahí lo que hacemos es requerirle al imputado, nosotros en nuestra fase de instrucción, para que designe a un nuevo letrado. Y mientras tanto, seguimos manteniendo al letrado que está como turno de oficio. Cuando se trata de una causa con preso, ahí no lo tenemos, nos resulta más difícil cuando es una causa de no preso, porque nos es más complicado localizarle. Una causa con preso le tenemos localizado, entonces sí que el requerimiento se le puede hacer fácilmente. Eso es lo que hacemos.